Primero que nada, Ciro, muy buen año. Hola, igualmente. Qué gusto estar en tu espacio. Gracias, Ciro. Pues, a ver, se decide algo importante en el tribunal. El INE decide modificar estos criterios para el registro de candidaturas y me gustaría que nos explicaras un poquito de dónde viene y si no es demasiado tarde, porque ya arrancaron las precampañas, ¿no? Claro. A ver, déjame decirte que no es la primera vez que se impulsan acciones pues para la inclusión. Un asunto que hoy ya no se plantea como una acción afirmativa porque de hecho ya se conquistó la paridad, es el tema de género. Se empezó hace años impulsando o determinando que al menos el 30% de las candidaturas fueran para mujeres y ahora pues ya estamos en un 50 y 50% en prácticamente todo, incluso lo introdujimos para las candidaturas a las gubernaturas, que era lo que estaba pendiente, y en el caso de de estos otros temas más novedosos, plantémoslo así, ya en 2018 el INE había resuelto tomar medidas para el caso de las personas con vinculación indígena, y entonces acordamos que por lo menos se postularan 13 personas indígenas por partido, y el tribunal determinó que debíamos definir en dónde. De tal manera que en 2018 fue la primera vez que se incluyó este tema, y para 2021 en el INE lo volvimos a incluir desde noviembre, es decir, antes de que empezaran las precampañas, dejando con claridad a los partidos a qué reglas debían sujetarse, pero planteamos lo siguiente. En el país hay lo que se llama 28 distritos indígenas, que en realidad son aquellos donde la población que se identifica en el censo se autoadscribe como indígena, en buena medida porque se habla alguna lengua indígena, representan al menos el 40% de los habitantes de esos distritos. Como hay 28 distritos, nosotros propusimos ampliar aquellos 13 a 21, pero con el siguiente criterio, que era que los partidos en esos 28 distritos postulen a 21 personas con vinculación indígena, y en 7 pues puedan no hacerlo, para que también se puedan postular a personas no indígenas ahí donde corresponda, y que cada partido decidiera cuál. El tribunal revocó nuestra decisión y nos dice que hay 21 distritos donde solo puede haber postulaciones indígenas. Así lo resolvió el INE. Son distintos distritos, sobre todo en Chiapas hay 5, en Guerrero Oaxaca, hay 2, ¿no? Uno en Hidalgo, 5 más en Oaxaca, 2 en Puebla, 1 en San Luis Potosí, 2 en Veracruz y 3 en Yucatán. Yo creo que era mejor la fórmula que tenía el INE, porque esta otra, en donde los 10 partidos políticos o las coaliciones que se formen solo pueden postular personas indígenas, implica negar el derecho a ser votado en una candidatura de mayoría relativa para todas las personas no indígenas. A mí me parece que eso puede ser violatorio de los derechos humanos, porque se está conculcando, al menos por esta elección, el derecho al voto pasivo, a ser votado para quien no es indígena. Y la historia nos demuestra que se pueden lograr medidas de inclusión sin afectar derechos políticos. Pongo el caso de género. Hoy la mitad prácticamente de las legisladoras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son mujeres. Qué bueno que así sea, es una medida en la que no se debe dar marcha atrás, pero no fue necesario hacer 150 distritos de los 300 solo de mujeres, y que en esos lugares los varones perdieran su derecho a ser votados. No fue necesario. Yo creo que había otra manera, pero bueno, tu pregunta es, y en efecto lo que tú señalabas, habrá 21 postulaciones exclusivamente indígenas. Después, al menos 21, ¿no? O sea, sería lo ideal, claro, que hubiera más, al menos 21. Así es, pero si hay 21 en donde solo indígenas, es decir, con el riesgo una persona no indígena no podría,
Sí, una persona no indígena no podría ser nominada por ningún partido para ciertos distritos. Así es. Para la Cámara de Diputados, ¿no? Que es la única elección federal que hay en juego. En el caso, también nos instruyó el tribunal que viéramos la posibilidad de incluir personas con discapacidad, y entonces lo que determinó el INE es que de los 300 distritos los partidos libremente decidan en al menos 6 estas postulaciones y 2 en las fórmulas de representación proporcional en cualquier circunscripción, pero en los primeros 10 lugares de la lista, para que haya más posibilidad de que se incluyan. Entonces, en total son 8, 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. También, en el caso de las distintas diversidad personas sexual, de la diversidad sexual, ¿no? Así es, que bueno, es el LGTB y de ellos y de ellas tienen que postular los partidos 3 fórmulas, 2 en cualquiera de los distritos y 1 de representación proporcional, a efecto de que pues también haya esta presencia, y una más, son 3 fórmulas, de las cuales 2 en distritos y 1 en lista de personas afromexicanas. Ese es el conjunto de, digamos, de acciones de inclusión que se contemplaron para las candidaturas de todos los partidos. Esto, como yo te comentaba, el INE lo aprobó el 18 de noviembre, antes incluso de que se lanzaran las convocatorias. El tribunal lo revocó recién, y por eso es que el viernes de la semana pasada tomamos este acuerdo, pues para lo antes posible y antes de que terminen las precampañas, que concluyen el 31 de este mes, el 31 de enero, pues los partidos y las coaliciones sepan que estas son sus obligaciones. Es quizá un poquito, no sé si tarde, pues, pero, sí, pero yo pues creo que sí. Ya había arrancado el proceso, ¿no? En algunos de los distritos probablemente ya había definidas las listas, en fin. Me parece que bueno que suceda esto, pero quizá fue un poquito demasiado tarde, ¿no? O sea, a lo que voy es que yo no sé si esto va a ser pues un buen pretexto para los partidos políticos para no cumplir necesariamente a cabalidad con lo que se le pide con estos nuevos criterios, ¿no? Pues no pueden, porque finalmente es el tribunal, que es la última instancia, quien lo ha resuelto. El INE les ha dado esta obligación, ellos están conscientes de esto. Debo decirte que estas fórmulas que acordamos fue también con diálogo entre los partidos, porque nosotros también somos conscientes que ellos ya habían lanzado sus convocatorias. En algunos casos hasta se habían cerrado las convocatorias. Entonces, si no se inscribió alguna persona o las suficientes personas para hacer las fórmulas con discapacidad, pues los propios partidos van a tener que buscar cómo modificar lo que ya hicieron, y es lo que nos decían, ¿no? Y pues si ya tenemos otras personas que se inscribieron y pueden obtener las candidaturas por este criterio, se va a echar para atrás y se va a afectar los derechos políticos de quienes se inscribieron con las reglas que nosotros teníamos cuando se echó a andar esto. Entonces sí tienen un punto ahí los partidos, pero al mismo tiempo pues hay que reconocer que no tienen margen para eludir esta obligación, y yo concuerdo contigo en que pues en el futuro estas reglas, para evitar que pase esto, va a haber que definirlas con la suficiente antelación, y creo que también es pertinente una discusión más amplia acerca de cómo logramos la inclusión sin afectación de derechos humanos, porque esto que te comentaba de que todas las personas que no sean indígenas en 21 distritos no puedan ser postuladas, o sea, las mujeres, las ciudadanas y ciudadanos que viven ahí, estamos hablando de 3 millones de personas que por una sentencia les dejamos incompletos sus derechos políticos. Yo creo que eso es algo delicado.
Uh-huh. Es un tema que seguramente habrá un debate, ojalá que lo haya en el futuro, porque estoy segura de que hay personas que apoyan fervientemente el tema de que sean solamente candidatos indígenas y otras personas que, como tú, dirán, pues me parece que hay una violación a los derechos humanos de las personas no indígenas. En fin, es un tema bien interesante. Y el otro tema bien interesante y que nos ha ocupado mucho estos días, consejero, es el asunto de las mañaneras. ¿Qué se vale y qué no se vale por parte del presidente con las mañaneras a partir de que arranquen las campañas el 4 de abril, me parece que es, ¿no? Ese tema de qué se vale y qué no se vale por un lado, y por el otro, cosa que ya definió el INE, y por el otro es si las mañaneras tendrían que pasar íntegras o no durante el periodo electoral, cosa que no se ha discutido todavía, ¿cierto? Cierto, pero a ver, lo que se vale y no se vale no es a partir de abril, es desde ahorita, porque lo que hemos visto es que el INE ha recibido distintas quejas desde junio del año pasado contra el presidente por parte de distintos actores políticos, partidos, coaliciones en formación que dicen la mañanera se está usando y las giras del presidente para lesionarnos. Y lo que ha determinado la Comisión de Quejas del INE en distintos momentos es que en efecto hay cierta intervención del presidente en sus alocuciones públicas que dañan a algunos partidos. Y por eso es que concedimos distintas medidas que se nos solicitaron contra el presidente para llamarle a que se conduzca en el deber de neutralidad que le corresponda. Ya estamos en proceso electoral, si bien no todavía en campaña. Entonces, el mensaje la verdad es que es muy claro por parte del INE, también acatando una sentencia del tribunal, lo resolvimos el viernes, en una votación con el voto favorable de 9 de los 11 consejeros que tenemos voto en el Consejo General, señalando que el presidente, y de paso todos los gobernadores y quienes ostentan cargos de responsabilidad, pues deben justamente de mantenerse al margen de la contienda político-electoral. Ya no les corresponde ser a ellos los jugadores, no les corresponde tratar de dañar a algún partido o beneficiar al suyo. No es correcto que el gobernador de Jalisco, de Chihuahua, de Michoacán, estoy hablando de mandatarios que surgieron de partidos distintos al del presidente de la República, traten en sus entidades de favorecer a la fuerza política que los llevó al poder, y lo mismo para el presidente a nivel nacional. Entonces es un deber de neutralidad que deben de respetar. Apenas el 29 de diciembre el presidente, yo creo que demostró cómo se puede atender este asunto cuando le preguntaron a mañanera qué opinaba, si le parecía coherente que Morena se aliara con el Partido Verde, y el presidente dijo: no me voy a meter en ello, a mí no me corresponde. Bueno, esa respuesta de a mí no me corresponde es la que uno esperaría, con independencia de sobre qué actor político le pregunten. Lo que no es de recibo, no es neutral, es que cuando le preguntan de unos, aprovecha para criticarlos, para decir que cuidado con que vuelvan, con que quieren tener una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados, en fin, que daña a unos. No es correcto, no debe ni de dañar ni de favorecer. Eso de a mí no me corresponde, es lo que uno esperaría en cualquier materia de elecciones. Por supuesto que puede recordarle a la gente que hay elecciones, que el voto es libre y secreto, pero lo que no puede hacer es alterar la cancha de juego, inclinarla para favorecer a su partido. Tiene ese deber. Y luego está el otro debate que en efecto tú planteas, de si se deben de realizar o incluso transmitir las mañaneras ya en los meses de abril y mayo, cuando se desarrollan las campañas electorales. Y pues yo me refiero simplemente a los antecedentes y a la historia inmediata que tenemos. Hace unos meses, apenas en octubre del año pasado, hubo campaña en Coahuila y en Hidalgo porque hubo elecciones locales. Y no se transmitieron las mañaneras. El tribunal así lo ha determinado desde hace tiempo y no se transmitieron. ¿Por qué deberíamos de cambiar de criterio 3 meses después? La verdad es que las reglas han estado claras desde que se cambió la Constitución en 2007, después de la experiencia de cómo se comportó el presidente Fox, y
como respuesta al reclamo legítimo de muchos de quienes hoy forman parte del gobierno, en el sentido de evitar que el presidente o quienes ocupan titularidades del Ejecutivo a nivel local puedan estar tratando de ayudar, de beneficiar a su partido y de dañar claro, a las otras opciones. Esas reglas están claras en nuestra Constitución desde hace 14 años y pues a todos nos corresponde respetarla. La conducta de los gobernantes debe de amoldarse a la Constitución, no al revés. Pues ya iremos viendo cómo transita este tema de las mañaneras, cuál es la respuesta del presidente López Obrador y sobre todo cuáles son las consecuencias en caso de que no se cumplan las reglas ya establecidas, que creo que es lo importante, ¿no? Así es, a mí me parece que tenemos un horizonte bastante complicado por la pandemia. Ahí es donde están nuestras preocupaciones, cómo desplegar todo el esfuerzo de trabajo en cada rincón del territorio, porque esa es la clave para hacer una elección. Tenemos que empezar a visitar a partir del mes que entra más de 12 millones de ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Estamos tomando todas las medidas de higiene, de protección, para que este trabajo pueda darse con los mayores niveles de seguridad, pensando en la gente que trabaja en el INE, que contratamos para esta labor, y por supuesto en los ciudadanos que van a visitar. Luego tenemos la jornada electoral y deberíamos todos estar pensando en cómo vencemos a la pandemia en términos de que no se vuelva un obstáculo para el ejercicio democrático. Y en ese esfuerzo deberíamos estar todos, por supuesto los actores políticos haciendo campaña y tratando de convencer de que cada uno de ellos es el merecedor del voto, pero evitando pues confrontaciones que habíamos dado por resueltas, en el sentido de que pues la integridad de las elecciones pasa por la no intervención, la no injerencia de algún gobernante, y a mí me parecería pues que eso sería una muy mala noticia, que encima de los problemas que la pandemia nos trajo, nosotros pusiéramos en riesgo la elección por conductas contrarias a lo que dice la Constitución y la ley. Pues evidentemente vamos a irlo observando, porque pues estas son cosas que se hacen, son públicas, se pueden ver, se pueden analizar, y ya lo iremos platicando. Consejero, muchas gracias por estos minutos por lo pronto, de verdad que sea un buen año y un abrazo. Lo mismo, que sea un mejor año que el que dejamos atrás. Muchas gracias por el espacio y a la orden.